Detente. No deslices la pantalla. Lo que estás sintiendo en el pecho en este momento, ese cansancio que no se quita durmiendo, esa sensación de que hay ojos invisibles pesando sobre tu espalda, no es estrés, no es una mala racha ni una coincidencia de la vida. Te trajeron aquí porque hoy se acaba el tiempo de ser un blanco fácil. Hay un registro que se acaba de hacer en el cielo sobre aquello que has soportado en silencio esta semana, y yo fui enviado para entregarte la respuesta exacta que nadie más se atrevió a darte. Escucha esto con el espíritu, porque tu alma está expuesta. Has estado viviendo bajo un clima extraño, una atmósfera pesada que parece succionar tu alegría justo después de que logras un avance. Es ese cansancio atmosférico, una fatiga que no tiene explicación médica, pero que tiene una raíz espiritual profunda. Sientes que, hagas lo que hagas, hay una resistencia invisible que intenta detener tus pasos. No es que no tengas fuerza, es que hay alguien o algo tratando de secuestrar tu tiempo y tus bendiciones antes de que se manifiesten. Y lo peor es ver cómo tus decisiones más puras, esas que tomaste con el corazón en la mano, terminan siendo malinterpretadas. Oportunidades que estaban prácticamente cerradas se deshacen frente a tus ojos sin una razón lógica. Proyectos que deberían estar prosperando parecen estar bajo un techo de cristal que no te deja subir. No es falta de capacidad, elegido. Es que tu frecuencia de destino genera una incomodidad en lugares donde no has hecho nada malo. Tu sola presencia es un juicio silencioso contra la mediocridad de otros, y ellos han decidido que tu brillo es una ofensa. Pero donde más duele es en casa. Es esa mesa de domingo donde el silencio se vuelve pesado cuando compartes una victoria. Es sentir que tu propia familia, los que deberían ser tu escudo, son los que a veces disparan las flechas más afiladas. Ves a tus hijos enfermando sin causa, sientes a tu cónyuge cargado de una irritabilidad que no es suya, y notas cómo tu hogar, que debería ser un refugio, termina absorbiendo ataques que no le pertenecen. La resistencia que enfrentas en tu propia casa no es normal. Y hoy vas a entender por qué cuanto más intentas agradar, más pareces ser rechazado. En los próximos minutos vas a recibir 3 llaves fundamentales. Primero, vas a identificar exactamente por qué los depredadores espirituales te detectan incluso cuando intentas esconderte. Segundo, te voy a entregar la herramienta accionable de cobertura que puedes ejecutar hoy mismo para blindar tu casa. Y tercero, antes de que este video termine, vamos a activar un sello de protección basado en la arquitectura del Salmo 91. Si sientes el peso de lo que te estoy diciendo, por favor quédate hasta el final. No rompas la línea de esta conexión, porque lo que está en juego es tu herencia espiritual. ¿Alguna vez has sentido que este rechazo que experimentas, este ambiente cargado que parece perseguirte, incluso cuando cambias de lugar, no es algo meramente humano, sino puramente espiritual? Y si este aislamiento que sientes hoy fuera en realidad una señal de que hay una batalla feroz ocurriendo en los bastidores invisibles contra el propósito que Dios puso sobre tu vida, mientras muchos a tu alrededor intentan explicar tu soledad o tus dificultades como simples problemas de personalidad o mala suerte, pocos perciben que esta exclusión inexplicable no es por lo que has hecho mal, sino por lo que Dios está construyendo a través de ti. Pero, ¿y si el verdadero motivo de esta envidia que te rodea estuviera justamente en aquello que aún no has logrado ver sobre el diseño original de tu propia existencia? Ahora piensa conmigo. ¿Y si todo lo que has pasado hasta aquí, esa mesa de cena donde todos hablan y tú te sientes en un silencio profundo, esa sensación de que otros intentan rasgar tu túnica o ese pozo oscuro de abandono donde los que se supone que te amaban se alejaron, fuera la respuesta para la pregunta que llevas años cargando sin poder explicar? ¿Por qué parece que cuanto más brillo, más me atacan? Fue buscando respuestas para esto que yo encontré este libro digital llamado Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentan tanta inveja. Este libro no es simplemente una lectura más para pasar el tiempo, es una llave de entendimiento espiritual definitiva, una herramienta diseñada para el elegido
que desea ver más allá de las apariencias, para que dejes de ser un blanco desprotegido en campo abierto y comprendas de una vez por qué existe una ley de resistencia espiritual contra los que portan una marca de Dios. Varios elegidos aquí en el canal ya sintieron el llamado del escudo espiritual, pero aún no han tomado la decisión de bajar el libro digital. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido puede no estar disponible por mucho tiempo. Él revela motivos que muchos prefieren ignorar porque exponen el silencio de los que están cerca, el plagio de tu esencia por parte de otros y ese clima extraño que cae sobre ti tras una victoria. No esperes a que llegue la próxima caída de energía o un nuevo ataque familiar para buscar lo que ya sientes que necesitas entender. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y descubre por qué el mecanismo de la envidia espiritual no ha logrado parar lo que Dios comenzó en ti. Si eres uno de los primeros en descargarlo, regresa aquí y escribe: Amén. Este será tu acto de fe, y hoy mismo Dios puede mostrarte el motivo por el cual esa erosión de tu confianza propia ha estado tratando de actuar contra tu vida. Porque la envidia, elegido, es como una sombra. Si estás parado en la oscuridad, no tienes sombra, y por eso el enemigo no te molestaba cuando estabas lejos del propósito. Pero en el momento en que empiezas a caminar hacia tu destino al mediodía, tu sombra se proyecta con fuerza. El envidioso no odia tu sombra, odia el hecho de que tú tienes un sol que te ilumina y él no. Es una reacción espiritual a tu frecuencia de destino. Si reconoces que estás viviendo este momento de distinción dolorosa, escribe la palabra elegido aquí abajo en los comentarios. Al declarar esto, estás reconociendo que no eres una víctima de las circunstancias, sino un portador de un diseño que el mundo espiritual reconoce. Y sobre exactamente eso, sobre esa mesa donde te sientes solo, sobre la túnica que intentan rasgarte y sobre ese pozo de traición donde te arrojaron, hay un sello de 3 minutos que cabe exactamente dentro de tu próxima reunión familiar o ese momento donde la tensión suele subir y que te voy a mostrar más adelante. Guarda esto en el fondo de tu cabeza. Y además de nuestra guía digital, Elegido, tienes aquí otra forma de fortalecer este mensaje que llegó a tu casa hoy y de hacer que llegue a cada vez más elegidos como tú. Nosotros no recibimos un centavo por cada palabra que yo te entrego todos los días aquí en el canal. Como una forma de que tú devuelvas algo de lo que recibes aquí, mantenemos también un enlace de donación voluntaria abierto justo debajo del libro digital, en el primer comentario fijado. Cualquier valor que quepa en tu mano hoy, cualquier cantidad que tu corazón señale, es eso lo que sostiene nuestro canal de pie. Es eso lo que hace que el próximo mensaje llegue a otra persona que lo necesita, exactamente como tú lo necesitaste hoy. Te espero allá, elegido, y si necesitas salir antes del final de este video por cualquier urgencia, ese escudo ya te está esperando en el primer comentario fijado, justo aquí abajo. Pero yo te pido que te quedes hasta el final, porque sin el contexto que viene ahora, el sello no funciona con la misma fuerza sobre tu casa y sobre esta batalla familiar que estás librando. Quédate conmigo, porque todavía no te he dicho la cosa más importante. Y hay un secreto que el enemigo no quiere que sepas sobre la túnica que llevas puesta. Cierra los ojos por un segundo, o al menos desvía la mirada de la pantalla. Respira. Quiero que te desconectes por un instante del ruido del mundo y te concentres únicamente en lo que está vibrando dentro de tu pecho. No estoy aquí para darte teorías teológicas ni frases motivacionales de estante. Estoy aquí para diagnosticar la herida que el mundo espiritual ya marcó en ti y que tú has sentido sangrar en silencio. Te voy a describir 5 señales hiperespecíficas que solo quien carga la marca de un elegido comprende en su propia carne. Si estoy en lo cierto sobre al menos 3 de ellas, entonces tú y yo vamos a saber con una certeza absoluta exactamente por qué el cielo permitió que te detuvieras hoy en este video. La primera señal es la exclusión inexplicable.
Sientes que, incluso en círculos donde deberías encajar por derecho o por esfuerzo, existe siempre una barrera de vidrio invisible. No es que seas una persona difícil o antipática, es que tu sola presencia activa una inseguridad espiritual en los demás que se traduce en ser dejado fuera de planes, de grupos o de conversaciones importantes sin que haya mediado un conflicto previo. Es el precio de portar una frecuencia que ellos no pueden imitar, y su única defensa humana es intentar borrarte del mapa social para no tener que lidiar con el brillo que les recuerda su propia falta de propósito. La segunda señal es el plagio de tu esencia. ¿Has notado que personas que antes te criticaban abiertamente o te miraban con desdén, de repente empiezan a usar tu lenguaje, a vestir con tu estilo o a intentar copiar tu ritmo de trabajo y tus ideas? Esto no es admiración oculta, es un intento espiritual de secuestrar la unción que te hace diferente. Intentan robar el envase porque no tienen acceso al contenido que Dios depositó en ti, y te genera una frustración profunda ver cómo otros son celebrados por formas de ser que tú sembraste con lágrimas y sacrificio, mientras ellos solo observaban. La tercera señal es el clima frío tras la victoria, y esta ocurre en el corazón de tu hogar. Recuerda ese momento reciente en que recibiste una buena noticia, un ascenso, un regalo inesperado o una sanidad, y al contarla con entusiasmo en la mesa, el aire de la habitación se volvió pesado de repente. En lugar de un amén genuino o un abrazo, recibiste un silencio denso, una mirada de reojo o un comentario que minimizó tu logro para devolverte al suelo. Es la envidia en la mesa del domingo, donde los que deberían ser tu escudo son los que secretamente calculan cuánto vale tu túnica para empezar a rasgarla. Y sobre ese momento exacto en la mesa donde el aire se volvió frío, justo cuando compartiste tu victoria, ya he dejado el escudo esperándote en el primer comentario fijado. Si necesitas salir antes del final, búscalo allí ahora mismo, pero quédate, porque el nombre de lo que te está pasando aún no ha sido pronunciado. La cuarta señal es el cansancio atmosférico post-contacto. No es el agotamiento normal después de un día de trabajo, es una fatiga que te drena la vitalidad del alma después de haber estado con ciertas personas, incluso familiares. Sales de una reunión o de una simple charla sintiéndote como si te hubieran succionado la fuerza vital, con un peso extraño en la espalda y una neblina mental que te impide crear. Estás siendo víctima de un ataque de baja frecuencia, un dardo espiritual que no necesita palabras para herir, solo necesita observar tu avance para intentar contaminar la paz que tanto te costó conquistar. La quinta señal es la necesidad inconsciente de pedir permiso para ser feliz. Es la señal más dolorosa y profunda. Has llegado a un punto donde cuando sientes una alegría genuina o un impulso de creatividad increíble, inmediatamente te detienes y sientes una punzada de culpa o miedo. Es como si mentalmente tuvieras que pedir permiso a los que te rodean para que tu luz no los moleste. Has aprendido a caminar encorvado y a hablar en voz baja para que tu brillo no sea la causa del dolor de quienes no quieren crecer, temiendo que tu plenitud sea vista como una ofensa por aquellos que prefieren quedarse en la oscuridad. Ahora, toma un segundo y procesa lo que acabas de escuchar. ¿Cuántas de estas 5 señales golpearon directamente en el centro de tu realidad? ¿Fueron 3? ¿Fueron 4? O quizás las 5 quemaron tu alma porque describieron escenas que nadie más conocía. Si al menos 3 de ellas encajaron perfectamente en lo que has vivido, entonces ya no hay espacio para la duda. Este encuentro no es una coincidencia, es un diagnóstico del cielo. Estás entendiendo hoy que lo que llamabas mala suerte o rachas difíciles es en realidad una arquitectura de resistencia diseñada para abortar tu destino antes de que se manifieste. Si estas señales acaban de ponerle nombre a tu dolor, no permitas que el silencio gane esta batalla. Escribe aquí abajo en los comentarios: mis ojos han sido abiertos. Al declarar esto, estás rompiendo legalmente el ciclo de invisibilidad que el envidioso necesita para seguir operando sobre tu vida. Tu reconocimiento público
es el primer ladrillo de la muralla que vamos a reconstruir hoy. Quédate conmigo, porque vamos a transitar de ser un blanco desprotegido a ser un elegido blindado que habita bajo la sombra del Omnipotente, donde ninguna flecha familiar puede alcanzarte. Antes de que yo te muestre el instrumento de cobertura que va a blindar la paz de tu casa y la integridad de tus sueños, necesito darte el nombre exacto de lo que cargas, porque el escudo solo tiene sentido una vez que identifiques el rostro del ataque. El enemigo no teme a tus posesiones, teme a tu diseño original. Y existe una palabra en hebreo antiguo que define con precisión este estado de vulnerabilidad por distinción que estás atravesando. Una palabra que recontextualiza cada traición, cada exclusión y cada silencio pesado que has soportado en los últimos años. Existe una palabra en el hebreo original que cambia absolutamente todo lo que pensaste que sabías sobre tu propia historia. Existe una clasificación en registros celestes que describe exactamente lo que tú eres. Fica, los señales que acabas de reconocer en tu propia historia no son fallas de tu carácter, ni tampoco castigos de Dios. Son las huellas de un mecanismo que opera desde el principio de los tiempos, y que hoy, por fin, vas a mirar a los ojos. Existe una palabra en el hebreo antiguo que los sabios han guardado durante milenios para describir lo que te está sucediendo. Esa palabra es Ayin Ha-Ra. Literalmente, se traduce como el ojo malvado, pero en el mundo espiritual, el Ayin Ha-Ra es mucho más que una mirada de celos. Es un decreto legal de interrupción. El Ayin Ha-Ra es la frecuencia que el envidioso espiritual, emite cuando detecta que tu diseño original está a punto de manifestarse. No te envidian por lo que tienes en las manos, elegido. Te envidian por lo que representas en el espíritu. Te envidian porque cargas una frecuencia de destino que ellos perdieron o nunca se atrevieron a buscar. El Ayin Ha-Ra intenta secuestrar tu tiempo, contaminar tu paz y, sobre todo, abortar tu propósito antes de que dé a luz. Es por eso que sientes ese peso invisible sobre tus hombros justo cuando estás a punto de dar un gran paso. Pero el cielo no te ha dejado desprotegido. Frente al Ayin Ha-Ra, Dios ha establecido el Kippur. En hebreo, Kippur significa cobertura, escudo, una capa de protección que no se limita a esconderte, sino que te hace invisible para los proyectiles del enemigo mientras sigues avanzando. El problema es que muchos elegidos están caminando en campo abierto. Tienen el llamado, tienen la marca, pero su cobertura está comprometida porque todavía están buscando validación en la misma mesa donde el envidioso se sienta a comer. Para que entiendas la arquitectura de este ataque, necesito que mires el espejo de tu propia alma en la historia de José de Egipto. José no era solo el hijo favorito, él era un portador de sueños, un hombre cuya frecuencia de destino era tan alta que resultaba insoportable para quienes vivían en la mediocridad. Su padre, Jacob, le regaló una túnica de muchos colores. Esa túnica no era solo una prenda, era el símbolo de su distinción, su marca de elegido. Y fue precisamente esa distinción lo que activó el Ayin Ha-Ra en sus propios hermanos. La envidia no nació en la calle, nació en la tienda de su padre. Nació en el corazón de su propia familia. Sus hermanos no odiaban la túnica por su tela, odiaban lo que la túnica decía de José. Él es diferente. Él tiene un sol que lo ilumina. Y aquí está la primera gran revelación para tu vida. El error de José no fue tener la túnica. Fue intentar que sus hermanos celebraran un sueño que ellos no tenían la capacidad espiritual de entender. Cuando José compartió sus visiones, no buscaba presunción, buscaba amor y validación, pero en lugar de un amén, recibió un silencio pesado que pronto se convirtió en un plan de asesinato. Lo arrojaron a un pozo. El pozo es el símbolo del aislamiento inducido por la envidia familiar. Es ese lugar donde te sientes solo, donde parece que los que deberían amarte se han alejado y donde el único sonido que escuchas es el de sus pasos yéndose mientras tú te quedas en la oscuridad. Pero escucha esto, elegido. El pozo no fue el fin de José,
fue su campo de entrenamiento. Fue en el aislamiento del pozo donde José tuvo que soltar la necesidad de que sus hermanos lo aprobaran para empezar a depender exclusivamente de la cobertura de Dios. De la túnica al pozo, del pozo a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la prisión y de la prisión al trono. Cada etapa de la vida de José estuvo marcada por el ataque del Ayin Jarrá. En la casa de Potifar, la envidia tomó la forma de una acusación falsa de una mujer despechada. En la prisión tomó la forma del olvido, pero en cada paso, el Kipur de Dios, su cobertura, estaba sobre él. El envidioso pensó que estaba destruyendo a José, pero en realidad su envidia era el combustible que Dios estaba usando para posicionarlo como el salvador de una nación. Elegido, detente y procesa esto. Tu familia no te rechaza porque seas malo. Te rechazan porque tu brillo expone la oscuridad que ellos no han querido sanar. La envidia es como una sombra. Si estás parado en la oscuridad, no tienes sombra. Si te quedas quieto bajo el sol, la sombra es pequeña. Pero en el momento en que empiezas a caminar hacia tu destino al mediodía, tu sombra se proyecta con fuerza. El envidioso no odia tu sombra, odia el hecho de que tú tienes un sol que te ilumina y él no. Tú has estado tratando de apagar tu luz para que ellos no se sientan incómodos. Has estado encorvando la espalda para que tu túnica no parezca tan colorida frente a ellos. Pero hoy se acaba el tiempo de pedir permiso para ser quien Dios dijo que eres. La traición que viviste, ese pozo de soledad en el que te encuentras ahora mismo, no es un accidente geográfico en tu vida, es una estación estratégica. Dios permitió que te arrojaran al pozo para que dejaras de buscar en la mesa de los hombres lo que solo Él puede darte en el altar. La biografía de José es el mapa de tu victoria. Él no sanó hasta que entendió que la envidia de sus hermanos no era un problema de ellos contra él, sino una batalla del reino de las tinieblas contra el diseño de Dios. Cuando José finalmente llegó al trono y sus hermanos vinieron a pedirle pan, él no se vengó. ¿Sabes por qué? Porque él ya estaba tan cubierto por su Kipur, tan lleno de su propósito, que la envidia de ellos ya no tenía poder legal para herirlo. Él entendió que lo que ellos planearon para mal, Dios lo transformó para bien. Pero para llegar a esa sanidad, primero tienes que dejar de ser un blanco desprotegido. Tienes que entender que existe un espacio peligroso entre ser llamado y estar cubierto. José fue llamado desde niño, pero solo estuvo completamente cubierto cuando aprendió a guardar sus sueños para el tiempo correcto y para las personas correctas. El envidioso es un depredador de destino. Él huele tu futuro antes de que tú mismo lo veas. Si sigues entregando tus perlas a quienes solo saben pisotearlas, seguirás sangrando en el pozo. Este es el momento de tu grounding, de poner los pies en la tierra y entender la arquitectura de tu defensa. La envidia familiar es la más difícil de romper porque tiene acceso a tu nombre, a tu historia y a tu mesa. Pero hoy, al recibir esta revelación, el velo se rasga. Ya no verás el rechazo como un ataque personal, sino como una confirmación espiritual de tu rango. Si no fueras peligroso para el sistema de mediocridad de tu linaje, no se tomarían tantas molestias en intentar apagarte. Mira tu vida ahora. Mira esa erosión de confianza que mencionamos antes. Es el resultado de años de estar bajo el Ayin Jarrá sin un escudo. Es como caminar bajo una lluvia ácida sin protección. Con el tiempo, empiezas a creer que el problema es tu piel, cuando el problema es la atmósfera. Hoy estamos activando la arquitectura del escondite. No para que te escondas de tu propósito, sino para que tu propósito se geste bajo la sombra del Omnipotente, donde el ojo malvado no tiene alcance. No puedes sanar lo que no te atreves a diagnosticar, y el diagnóstico hoy es claro. Eres envidiado no por lo que tienes, sino por lo que representas. Eres un portador de sueños en una generación de durmientes. Eres un José que ha sido arrojado al pozo por aquellos que deberían haber celebrado tu túnica. Pero el pozo tiene una salida, y esa salida no depende de que ellos te pidan perdón,
sino de que tú aceptes la cobertura que el cielo te está ofreciendo ahora mismo. Respira profundo. Siente el peso de esta verdad. La sombra que te perseguía empieza a perder su fuerza cuando decides caminar directamente hacia el sol, sin mirar atrás, sin esperar que los que se quedaron en la oscuridad entiendan tu ritmo. Estás a punto de entrar en la dimensión de la autoridad espiritual, donde la envidia ya no es un arma que te hiere, sino una señal de que estás en el camino correcto. Quédate conmigo, porque ahora que conoces el nombre del ataque y el espejo de tu historia, vamos a entrar en la parte más profunda. Vamos a identificar los 3 arquetipos de elegidos y cómo cada uno de ellos debe activar su escudo específico para dejar de perder tiempo en batallas que no le pertenecen. La revelación apenas está comenzando. Siente el suelo bajo tus pies por un momento. Respira. Hemos caminado por las arenas de Egipto con José. Hemos desenmascarado el mecanismo del Ayin Jarrah. Y ahora es el momento de traer todo este peso espiritual a la mesa donde desayunas cada mañana. No estamos aquí para hablar de conceptos abstractos, sino de la arquitectura de tu supervivencia. Porque entender que eres un blanco no sirve de nada si no sabes qué tipo de blanco eres y cómo activar el blindaje específico para tu diseño original. Este es tu momento de aterrizaje. El conocimiento sin aplicación es solo una carga más para un alma que ya está cansada. Lo que vas a recibir ahora es la diferencia entre seguir sangrando por las mismas heridas familiares o convertirte en una fortaleza que el envidioso ya no puede penetrar. Vamos a identificar los 3 arquetipos de elegidos que enfrentan el ataque familiar, porque el escudo que necesita un soñador no es el mismo que necesita un pacificador de fuego. El primer arquetipo es el soñador de la túnica. Si tú eres esa persona que siempre vio más allá, que desde niño sintió que no pertenecía al molde de su linaje, este es tu nombre. Tu sola existencia es un recordatorio constante de lo que los demás en tu familia no se atrevieron a hacer. Tu pecado no fue hacerles daño. Tu pecado fue soñar en voz alta. Para el soñador, la envidia no viene por lo que ha logrado, sino por la audacia de creer que era posible. Te atacan para que pierdas de vista el horizonte y vuelvas a mirar al suelo, igual que ellos. El segundo arquetipo es el centinela de la paz. Eres ese elegido que, cuando entra en una habitación, la atmósfera cambia. Posees una serenidad que el mundo no te dio y que los demás ansían desesperadamente, pero que no están dispuestos a cultivar. El ataque contra ti es atmosférico. Intentan provocarte, sacarte de tu centro, generar caos a tu alrededor, solo para ver si logran quebrar esa calma que los juzga en silencio. El envidioso no quiere tu paz. Quiere que tú también estés en guerra, porque tu tranquilidad es el espejo de su propio tormento. El tercer arquetipo es el arquitecto de ruptura. Eres la oveja negra, pero no por rebeldía, sino por integridad. Eres quien decidió que las maldiciones generacionales, las mentiras y los vicios de tu familia se detienen contigo. Tu presencia incomoda porque eres un juicio vivo contra la disfunción que ellos han normalizado. La envidia aquí toma la forma de exclusión y calumnia. Intentan invalidar tu autoridad moral para no tener que cambiar ellos. Si te reconoces en este arquetipo, escribe ahora mismo en los comentarios: el ciclo se rompe conmigo. Al escribirlo, estás sellando tu identidad frente a los que intentan borrarla. Y mientras declaras tu identidad, aprovecha para suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Un elegido sin información es un soldado sin radio en medio de la niebla. Al unirte a esta comunidad, aseguras que cada vez que el cielo envíe una nueva instrucción de cobertura, llegará directamente a tus manos antes de que el enemigo pueda interceptarla. No camines solo en este campo de batalla. El blindaje se fortalece cuando la red de elegidos permanece conectada. Ahora, con tu identidad clara, vamos a entrar en el protocolo de la sombra. Este no es un consejo psicológico, es ingeniería de defensa espiritual. El primer paso es el diagnóstico del silencio. Tienes que dejar de sorprenderte cuando el envidioso no celebra tu victoria. Si sigues esperando un bien hecho,
de quien solo siente amargura al verte brillar, le estás entregando la llave de tu estado emocional. El protocolo exige que cierres la brecha de validación. El único amén que necesitas para que tu túnica siga brillando es el que viene del trono. El segundo paso del protocolo es el ayuno de perlas. José aprendió en el pozo lo que debió saber en la casa. No se comparten visiones de mediodía con personas que viven en la medianoche. Debes aprender a filtrar lo que revelas en la mesa familiar. El envidioso no puede atacar lo que no conoce. Si compartes tu semilla antes de que sea árbol, le das la oportunidad de pisotearla. Cubrir tu propósito no es falta de fe, es sabiduría de cobertura. Es el arte de crecer en silencio hasta que tu fruto sea tan grande que ya no necesites explicarlo. El tercer paso es la activación del Kipur diario. Esto es lo que transforma el Salmo 91, uno de un poema hermoso, en una muralla infranqueable. Habitar en el escondite del Altísimo significa que tu frecuencia emocional ya no depende del clima de tu casa. Cuando el aire se vuelva frío tras una buena noticia tuya, en lugar de encogerte, vas a ejecutar el decreto mental. Mi cobertura no nace en esta mesa, nace en la sombra del Omnipotente. Este es el acto de fe que desconecta tu sistema nervioso del ataque del Ayin Jarrá. Has recibido el protocolo de la sombra y ahora sabes exactamente cómo identificar los dardos antes de que toquen tu piel. Pero existe una diferencia entre abrir una puerta y habitar la casa entera. Lo que te he entregado ahora cubre tu próxima cena familiar, esa que sabes que será tensa. Es una cobertura inmediata. Pero lo que está en el primer comentario fijado cubre los 7 motivos profundos por los cuales el mecanismo de la envidia espiritual te eligió como blanco. No por accidente, sino porque algo específico en tu diseño activó el ataque sobre tu casa y sobre tu vida. Ese libro digital muestra los 3 patrones exactos que el envidioso usa para entrar en tu contexto familiar sin ser detectado, y te entrega el ritual completo de cobertura que debes ejecutar antes de cada reunión o evento importante por los próximos 12 meses. Tú acabas de ser declarado un portador de sueños. Pero un portador de sueños, sin su escudo completo, es un náufrago en un mar de tiburones que huelen su propósito a kilómetros de distancia. El sello que has recibido al entender estos arquetipos es real, pero lo que está en el primer comentario fijado, o 7 motivos espirituales pelos cuais os escolhidos enfrenta un tanta inveja, es lo que transforma ese sello en una armadura de grado militar. Y mientras me escuchas decir esto, otro elegido como tú ya ha abierto el enlace y está descubriendo el tercer motivo, el que explica por qué tus hijos han sentido ese peso. No te estoy apresurando, te estoy diciendo que el enlace sigue ahí, esperando la decisión de quien ya se cansó de ser la víctima de su propia túnica. Guarda el protocolo en tu espíritu, pero no pienses que la batalla termina aquí, porque ahora que sabes cómo defenderte, el enemigo va a cambiar de táctica. Cuando el ataque directo no funciona, el envidioso empieza a usar armas más sutiles, armas que se disfrazan de preocupación y de consejos falsos. Prepárate, porque vamos a entrar en la zona de contraataque, donde aprenderás a usar las 3 armas que José utilizó para no solo sobrevivir, sino para gobernar sobre aquellos que intentaron destruirlo. Lo que viene a continuación va a separar a los que solo escuchan de los que realmente prevalecen. Ahora que has identificado tu arquetipo y tienes el protocolo de emergencia en tus manos, necesito que entiendas que el Ayin Jarrá no se rinde solo porque le hayas puesto nombre. Al contrario, cuando un elegido comienza a activar su cobertura, el sistema de envidia familiar suele responder con 3 tácticas de contraataque altamente sofisticadas. Si no las conoces, pensarás que tu escudo no está funcionando, cuando en realidad lo que sucede es que el enemigo está desesperado porque ya no puede tocarte directamente. La primera táctica es el secuestro del valor. Es una forma de gaslighting espiritual, donde el envidioso, al no poder detener tu avance, intenta convencerte de que tus logros son fruto de la suerte o de circunstancias externas, nunca de tu unción. Si consigues un ascenso, dirán que fue porque el jefe es bueno.
Si sanas una relación, dirán que el tiempo lo cura todo. El objetivo es que tú mismo empieces a dudar de la marca que llevas para que bajes la guardia y dejes de usar tu kippur. Quieren que vuelvas a sentirte ordinario, para que seas vulnerable otra vez. La segunda táctica es la fatiga de proximidad. Como ya no pueden robarte la unción, intentarán que tu cuerpo físico colapse. Es ese cansancio que sientes justo antes de un evento importante o esa pesadez que te invade cuando entras en la cocina de tu propia casa. El envidioso emite una frecuencia de resistencia que busca que te sientas tan agotado emocionalmente que prefieras rendirte y ser como todos los demás solo para tener un poco de paz. Es un ataque por desgaste atmosférico. La tercera táctica es el sabotaje del moed, o del tiempo divino. El enemigo sabe cuándo se abre una ventana de oportunidad sobre tu vida, lo que en hebreo llamamos un moed, y es exactamente en ese momento cuando lanza un conflicto familiar sin sentido, una discusión por un plato sucio, un reclamo del pasado que sale de la nada, un hijo que se revela sin motivo aparente. Todo esto es humo diseñado para que pierdas el enfoque de la bendición que está llegando y te desgastes en una batalla menor. Pero contra estas tres tácticas, te voy a entregar las tres armas de José que nunca fallan. La primera arma es el silencio estratégico. José, después de salir del pozo y llegar al poder, no corrió a contarle a sus hermanos quién era él. Mantuvo su identidad oculta hasta que el carácter de ellos fue probado. Tu primera arma es aprender a no revelar el tamaño de tu cobertura a quienes aún tienen el corazón lleno de Ayin Hara. Tu paz se protege en la discreción. La segunda arma es la purificación atmosférica. Antes de entrar en cualquier ambiente donde sepas que hay resistencia, vas a ejecutar un decreto de separación. En tu mente, vas a visualizar que hay un límite invisible entre tu espíritu y el aire que los demás respiran. Tú puedes estar en la misma mesa, pero no habitas en la misma frecuencia. Esta arma te permite ser un invitado en la mesa de los hombres, mientras sigues siendo un habitante de la sombra del Omnipotente. La tercera arma es la priorización del destino. José entendió que su familia era su origen, pero no su destino. Cuando dejas de intentar que ellos entiendan tu propósito, el arma se activa. Tu destino no depende de que ellos te validen. Tu destino depende de que tú sigas la voz que te llamó. Al quitarles el poder de ser tus jueces, dejas al envidioso sin munición. Él ya no puede herirte porque tu corazón ya no está en su campo de tiro. Y sobre estas tres armas que acabo de colocar en tus manos, ellas son las más urgentes que podrías recibir hoy. Pero necesito decirte una cosa ahora. Existe una diferencia entre conocer el arma y tener la fuerza legal para empuñarla cuando el ambiente se ponga pesado. Porque la próxima vez que recibas un elogio frente a quienes te envidian, o cuando entres en esa habitación donde el aire parece faltar, o incluso cuando intentes dormir y sientas que unos ojos invisibles te pesan sobre la espalda, vas a necesitar más que un recuerdo de este video. Lo que yo te entregué ahora cubre tu próxima reacción emocional. Es una cobertura, pero lo que está en el primer comentario fijado, o 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentan tanta inveja, cubre los motivos legales por los cuales el mecanismo de la envidia espiritual se siente con derecho a entrar en tu casa. Muestra los 3 patrones exactos que el envidioso usa para llegar a tu contexto más íntimo y te da el protocolo completo de blindaje que debes ejecutar antes de cada enfrentamiento espiritual por los próximos 12 meses. Tú acabas de ser identificado como un arquitecto de ruptura, alguien que va a detener las maldiciones de su linaje. Pero un arquitecto de ruptura sin el libro digital es como un constructor que tiene los planos, pero no tiene los materiales para levantar la muralla. El conocimiento que tienes ahora es real, pero el libro digital es lo que transforma ese conocimiento en una autoridad que el mundo espiritual respeta. Y mientras escuchas esto, alguien con tu misma marca ya tomó la decisión y está entendiendo por qué su paz ha estado bajo ataque durante tanto tiempo. El link sigue ahí, en el primer comentario fijado, esperando por la decisión que cambiará el resto de tu año. Pero antes de que decidas,
debo mostrarte el obstáculo real, porque cuando empiezas a protegerte, el sistema familiar no se queda callado. Cuando el elegido decide que ya no será el blanco, el envidioso suele recurrir a una última medida desesperada: el tratamiento de silencio o la explosión emocional calculada. Tienes que estar preparado para la resistencia que genera tu propia sanidad, porque el enemigo sabe que si logras cruzar esta frontera, te habrás vuelto inalcanzable para siempre. Prepárate para lo que voy a revelarte ahora sobre cómo sostener tu cobertura cuando la presión aumente. Escucha bien lo que voy a decirte ahora, porque aquí es donde la teoría se convierte en libertad y el conocimiento se transforma en poder. Todo este tiempo has cargado con un sentimiento de deuda invisible hacia personas que, aunque llevan tu misma sangre, no pueden ver tu misma luz. Ese peso constante en el pecho, ese miedo a brillar demasiado para no herir la mediocridad de quienes te rodean, es la cadena más fuerte que el Ayin Jarrá ha usado para anclarte al suelo. Pero hoy, en este segundo exacto, el cielo está emitiendo un decreto de liberación sobre tu diseño original. No puedes sanar mientras sigas dándole el control remoto de tu alegría a quienes se alimentan de tu tristeza. Sanar no significa que ellos cambien. Sanar significa que su envidia deje de ser un factor en tu ecuación de destino. Tienes que soltar la fantasía de que algún día ellos despertarán y finalmente celebrarán tu túnica de colores con la misma intensidad con la que hoy intentan rasgarla. Esa validación que sigues buscando en la mesa de los hombres es precisamente lo que está retrasando tu entronización en el palacio. Hoy es el día de tu release, de tu entrega total. Libera ahora mismo el derecho a ser comprendido por personas que eligieron la comodidad de la oscuridad. Cuando sueltas la necesidad de recibir su aprobación, tu Kippur se vuelve 3 veces más denso y resistente. Ya no eres un blanco porque ya no estás vibrando en su frecuencia de conflicto. Te estás moviendo de la dimensión de la pelea familiar a la dimensión del destino profético, donde la voz de los envidiosos suena como un ruido de fondo lejano que ya no tiene autoridad legal para detener tus pies. Siente cómo la atmósfera a tu alrededor empieza a aclararse mientras dejas de pedir permiso para ser quien Dios dijo que eres. Ahora, activa la frecuencia de tu rango. Tú no eres un accidente genético en tu familia. Eres la respuesta estratégica de Dios a una disfunción de décadas. Te pusieron allí para ser el punto de ruptura, el elegido que dice: hasta aquí llegó la pobreza de espíritu, hasta aquí llegó el silencio que oculta la verdad, hasta aquí llegó la envidia que devora el linaje. Al activar tu identidad de arquitecto de ruptura, estás encendiendo un faro que no puede ser apagado por los susurros de quienes te rodean. Tu cobertura no es una pared de cemento, es un escudo de gloria que transmuta el ataque en combustible para tu propósito. Cada vez que alguien intente minimizar tu brillo, con un comentario pasivo-agresivo o con un silencio pesado, ese ataque ahora rebotará contra tu escudo y se convertirá en una señal de confirmación. Cuanto más intenten bajarte, más clara será la prueba de que ya estás ascendiendo. Estás activando la arquitectura del escondite que mencionamos en el Salmo 91. No te estás escondiendo para desaparecer. Te estás escondiendo dentro de la presencia de Dios para volverte invisible a los proyectiles del Ayin Jarrá. El ojo malvado del envidioso simplemente pierde el rastro de tu frecuencia cuando dejas de reaccionar a sus provocaciones. Quiero que hagamos algo ahora mismo, un acto de participación activa que va a registrar este cambio de autoridad en el mundo espiritual. No es solo un comentario en una pantalla, es una declaración de guerra contra la parálisis que la envidia familiar intentó imponerte. Si estás listo para dejar de caminar encorvado, para no molestar a los que prefieren estar en el suelo, si estás listo para que tu túnica brille sin pedir disculpas, quiero que escribas aquí abajo en letras grandes y claras: mi cobertura es total. Al escribir esa frase, estás notificando a los vigilantes espirituales de tu linaje que el tiempo de ser un blanco fácil se ha terminado hoy. Estás declarando legalmente que tu paz ya no está a la venta y que tu alegría ya no depende del clima emocional de tu casa. Siente como el peso en tu espalda, esa fatiga que no se quitaba durmiendo,
empieza a disolverse mientras tus dedos forman esas palabras. Es el sonido de las cadenas de la validación externa, rompiéndose una por una bajo el peso de tu verdadera identidad. Mira ahora la diferencia en tu atmósfera interna. Lo que antes era angustia por no encajar, ahora se convierte en la autoridad de quien sabe exactamente por qué fue apartado. Ya no estás solo en el pozo, estás en la antesala del trono, y la única razón por la que tus hermanos no te entienden es porque ellos todavía están peleando por las migajas de la superficie, mientras que tú has sido llamado a administrar la abundancia del reino. Has pasado de la vulnerabilidad a la soberanía sobre tus propias emociones. Siente la temperatura de esta revelación en tu piel. Estás a punto de cruzar la frontera final de este mensaje, pero no puedo dejarte ir solo con la defensa activada. Necesitas recibir la impartición final de la voz del Padre, el sello de hierro que José recibió antes de que el faraón pusiera el anillo de autoridad en su dedo. Prepárate, porque lo que viene ahora es el acto de sellamiento definitivo, donde vamos a quebrar legalmente cada flecha que fue lanzada contra tu nombre, desde que estabas en el vientre de tu madre. El tiempo de sanar ha llegado a su punto de no retorno. No abras los ojos todavía, mantén esa mano sobre tu pecho, sintiendo el ritmo de tu corazón, porque lo que está sucediendo en este momento no es una emoción pasajera, es un ajuste de cuentas en el mundo espiritual. Estás bajo el Kippur, la cobertura que te mencioné al principio. En este silencio, el cielo está reconociendo tu rango de elegido y está colocando un límite infranqueable entre tu destino y el ojo malvado que intentó desviarte. Siente cómo la atmósfera de pesadez, esa fatiga que cargabas al entrar aquí, se disuelve ante la autoridad de quien sabe que ya no camina solo en campo abierto. Escucha ahora la voz del Padre, no como una religión lejana, sino como el susurro de aquel que te vio cuando estabas en el pozo y nadie escuchaba tus gritos. Él te dice hoy: hijo mío, hija mía, yo conozco cada hilo de esa túnica que intentaron rasgarte. Yo vi cuando te sentaste a la mesa y el aire se enfrió, y vi cómo te tragaste tus victorias para no molestar el dolor de los que no quisieron crecer. No estás loco, ni estás solo. Te aparté para este tiempo, no para destruirte, sino para que el pozo fuera el lugar donde tu orgullo humano muriera y mi gloria naciera. Él está sanando hoy esa herida de invisibilidad que llevas desde la infancia. El Padre te dice que tu distinción no es un error de diseño, sino una marca de propiedad. Ya no necesitas pedir permiso para brillar, porque la luz que llevas no es tuya, es la mía reflejada en ti. Deja de buscar en la mirada de tus hermanos la aprobación que yo ya te di antes de que nacieras. Tu túnica es de colores no para que ellos la admiren, sino para que el mundo espiritual sepa que tú eres el administrador de la abundancia que viene para salvar a ese mismo linaje que hoy te rechaza. Ahora, con esa misma autoridad, vamos a quebrar legalmente lo que intentó detenerte. Repite conmigo en tu espíritu: hoy, yo quiebro el ciclo de la túnica rasgada en mi familia. Renuncio a la necesidad de ser validado por aquellos que cargan el Ayin Ha-Ra. Rompo la lealtad con la mediocridad de mis antepasados y declaro que la envidia de otros ya no tiene poder legal sobre mi paz, sobre mis hijos, ni sobre mi casa. Siente el estallido de esas cadenas invisibles mientras las palabras salen de tu alma. El pozo se está convirtiendo en un trono en este mismo instante, porque tú estás comprometido con un diseño que es eterno. Tú estás comisionado para ser el punto de ruptura de las maldiciones de tu casa. Tú estás enviado a gobernar en el lugar de tu antigua humillación. No aceptes menos que la plenitud, porque el escudo que hoy se activa sobre ti no es para que te escondas, sino para que avances con la frente en alto. Eres un arquitecto de ruptura, un portador de sueños, y el cielo acaba de sellar tu identidad frente a cada ojo que te miró con desdén. No digas amén todavía. Quédate en este peso de gloria por un momento más. Siente cómo la arquitectura del escondite se vuelve sólida a tu alrededor, como una muralla de fuego que el envidioso ya no puede saltar. El aire en tu habitación ha cambiado,
Tu espalda se ha enderezado y la neblina mental se ha ido. Has transitado de ser una víctima de la envidia familiar a ser una autoridad espiritual que habita bajo la sombra del Omnipotente. Sienta el peso de lo que acaba de suceder. Ahora, puedes decir amén, pero mantén esa mano ahí, porque este sentimiento de libertad que tienes ahora necesita ser anclado en la realidad de tu día a día. Sé que dentro de ti hay una voz que dice, ¿y mañana? ¿Y cuando vuelva a esa mesa? Es por eso que antes de que te vayas, necesito que reafirmes tu decisión de no volver a caminar desprotegido. Mira el escudo que te espera en el primer comentario fijado, el libro digital. Los 7 motivos espirituales por los que los elegidos enfrentan tanta envidia. No es solo información, es el manual para mantener esta atmósfera que acabas de activar. Piénsalo bien. Esto cuesta menos que un café con pan dulce en la panadería un jueves por la tarde, mientras otros desperdician el tiempo hablando de tu vida sin conocer tu proceso. Cuesta menos que un helado con los niños un sábado de sol, mientras tú finalmente sientes que puedes disfrutar de tu jardín sin mirar por encima del hombro. Con garantía de 7 días, porque el riesgo es nuestro, pero la decisión de cerrar la brecha legal de la envidia en tu casa es completamente tuya. Esa voz que te dice, déjalo para después, es la misma frecuencia del envidioso que quiere que sigas siendo un blanco fácil. No permitas que la procrastinación sea el agujero por donde se escape la paz que acabas de recibir. Haz clic ahora, asegura tu ejemplar y ponle un punto final a esa erosión de confianza que ha intentado marchitar tu destino. El enlace está allí, esperándote. Igual que la victoria de José esperó el momento exacto para manifestarse. Y para que tu camino de hoy sea completo, he preparado algo más. Hay un secreto sobre la forma en que los elegidos deben manejar el dinero y la abundancia para que el envidioso no pueda secuestrar su prosperidad. En el próximo video que aparecerá en tu pantalla, vamos a profundizar en la economía del escondite, para que tu mesa nunca más sea el lugar de tu escasez. No te lo pierdas porque es la continuación exacta de lo que Dios comenzó a hacer en ti hoy. Finalmente, antes de despedirnos, quiero dejarte una invitación que no tiene que ver con ventas, sino con gratitud. Todo este contenido que recibes aquí no tiene costo de suscripción, pero tiene un costo de producción y de tiempo. Si este mensaje de hoy fue el escudo que tu alma necesitaba, considera hacer una donación voluntaria para que este canal siga de pie. El enlace está justo debajo del libro digital, en el primer comentario fijado. Cualquier valor que nazca de tu corazón ayuda a que el próximo elegido reciba esta misma luz. Este fue mi último pedido. Te espero allá. Antes de irte, piensa en alguien que amas, alguien que también es un elegido y que hoy está siendo atacado por este silencio familiar, alguien que se siente en ese pozo de soledad sin entender por qué. Envía este mensaje a esa persona ahora mismo. No es un favor que le haces, es serventía espiritual, y el cielo ve quién ayuda a blindar a los suyos. Si ella quiere ir más profundo, el enlace de los 7 motivos de los elegidos estará allí en el comentario, esperando por ella de la misma forma que te esperó a ti. Tu túnica ya no es un blanco, ahora es un estandarte. Camina con la autoridad de quien sabe que el Kipur del Altísimo es su verdadera dirección. El tiempo de sanar se ha cumplido, y la envidia de otros ahora solo servirá para confirmar que Dios te ha sentado en lugares altos. Nos vemos en el próximo paso de tu cobertura. Que la paz del Omnipotente sea tu muralla hoy y siempre. No abras los ojos todavía. Mantén esa mano sobre tu pecho, sintiendo el ritmo de tu corazón. Porque lo que está sucediendo en este momento no es una emoción pasajera, es un ajuste de cuentas en el mundo espiritual. Estás bajo el Kipur, la cobertura de la que te hablé desde el principio. En este silencio, el cielo está reconociendo tu rango de elegido y está colocando un límite infranqueable entre tu destino y el ojo malvado que intentó desviarte. Siente cómo la atmósfera de pesadez, esa fatiga que cargabas al entrar aquí, se disuelve ante la autoridad de quien sabe que ya no caminas solo en campo abierto. Esta cobertura se extiende ahora sobre tu mesa, sobre esos encuentros familiares,
donde antes te sentías pequeño. El aire ya no se enfriará cuando tú hables, porque tu paz ya no depende de su temperatura. Esta protección llega ahora mismo a los pasillos de tu casa, cubriendo a tus hijos de esa irritabilidad que no les pertenecía y sellando las puertas de tu hogar contra la envidia que intentaba entrar disfrazada de visita. Siente cómo tu casa física se convierte en una fortaleza y se extiende también sobre tus manos, sobre el trabajo que estás realizando y las oportunidades que están en curso. Cada proyecto que fue saboteado por el Ayin Jarrah recibe ahora un blindaje que el envidioso no puede penetrar. Ya no caminarás con la espalda encorvada en tu lugar de trabajo. Caminarás con la rectitud de quien sabe que su ascenso no viene de los hombres, sino del diseño original que hoy ha sido blindado. Escucha ahora la voz del Padre, no como una religión lejana, sino como el susurro de aquel que te vio cuando estabas en el pozo y nadie escuchaba tus gritos. Él te dice hoy: hijo mío, hija mía, yo te veo. Yo siempre te vi. Te vi en aquel almuerzo donde tu mayor conquista se convirtió en un silencio pesado en la mesa. Y te vi pasar las 2 horas siguientes intentando hacerte más pequeño para que el aire volviera a circular y nadie se sintiera ofendido por tu brillo. Vi las lágrimas que tragaste para no arruinar la cena de quienes no pueden celebrar tu túnica. Yo te vi cuando te escondiste en el baño para celebrar una noticia en voz baja, temiendo que tu alegría fuera interpretada como presunción por aquellos que llevan tu misma sangre. Vi el peso en tus hombros cada vez que cruzabas la puerta de tu casa, sintiéndote un extraño en tu propio linaje. No estás loco, ni estás solo. Te aparté para este tiempo, no para destruirte, sino para que el pozo fuera el lugar donde tu necesidad de aprobación humana muriera y mi autoridad naciera en ti. Esa distinción que tanto te dolió es el sello de que me perteneces. Nosotros quebramos ahora la bomba de duda de «es solo una coincidencia» antes de que llegue a tu mente esta noche. Nosotros desmontamos la crisis de distracción antes de que sea lanzada contra el ritual de paz de tu casa. Nosotros disolvemos el isolamiento del que ve demasiado antes de que forme una pared de soledad infranqueable alrededor de tu destino. El mecanismo de la envidia ha perdido su derecho legal sobre tu historia. Tú estás comprometido, tú estás comisionado, tú estás enviado, tú estás comprometido, tú estás comisionado, tú estás enviado, tú estás comprometido, tú estás comisionado, tú estás enviado. No digas amén todavía. Quédate en este peso de gloria por un momento más. Siente cómo la arquitectura del escondite se vuelve sólida a tu alrededor, como una muralla de fuego que el envidioso ya no puede saltar. El aire en tu habitación ha cambiado, tu espalda se ha enderezado y la neblina mental se ha ido. Has transitado de ser una víctima de la envidia familiar a ser una autoridad espiritual que habita bajo la sombra del Omnipotente. Yo te vi en aquel almuerzo, donde tu conquista se convirtió en silencio en la mesa. No abras los ojos todavía. El sello está fresco. Lo que fue sellado aquí ahora va a ser probado en tu próxima cena familiar. Cuando ese comentario pasivo-agresivo intente robarte la paz, o cuando sientas que el aire se vuelve pesado de nuevo, el envidioso no acepta sin lucha lo que acabas de decretar sobre tu vida, y quien fue comisionado sin cobertura camina desprotegido. La unción fue confirmada en el cielo. Ahora ella necesita sobrevivir a tu próxima reunión en casa. Los 7 motivos espirituales por los que los elegidos enfrentan tanta envidia está en el primer comentario fijado, justo aquí abajo, no como un sustituto de lo que recibiste en este mensaje, sino como la compañía necesaria para defender lo que fue sellado hoy. Porque la unción sin cobertura puede marchitarse en el próximo encuentro familiar y el envidioso cuenta exactamente con esa próxima oportunidad para intentar recordarte el pozo. Es menos que un café con pan dulce en la panadería un jueves por la tarde. Es menos que un refresco en la esquina mientras esperas el autobús. Con garantía de 7 días. El riesgo es nuestro. La mano es tuya. Haz clic ahora.
mientras el decreto todavía está vivo en tu pecho, no mañana, no después del baño, no después de hablar con alguien, porque la primera persona con la que hables tendrá una opinión razonable que te costará el escudo de tu casa. Porque quien lo deja para después, lo deja para nunca. Y el envidioso ya lo sabe. Él contó con el después, cuando recibiste la última palabra que intentó transformarte, y la anterior, y la que vino antes de esa. Esta no va a ser una más. Esa voz que te susurra ahora, puedes leerlo luego. Esto no es para tanto. Mañana lo compras. Esa voz no es tuya. Suena como la tuya. Conoce tus excusas, pero es la voz de aquel que perdió hoy en el tribunal del cielo y está intentando recuperar terreno antes de tu próxima cena en familia. Cada segundo que esa voz gana es un segundo que el decreto pierde temperatura. Haz clic antes de que el envidioso hable más fuerte que el decreto que acaba de ser sellado sobre tu cabeza. Ahora piensa conmigo. Clica en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Vamos a profundizar en cómo proteger tu abundancia para que el envidioso no pueda secuestrar tu prosperidad. Y aún en este video, elegido, antes de cerrar esta hora contigo, quiero decirte que no recibimos nada por cada palabra que te entrego aquí. Como una forma de que devuelvas un poco de lo que recibes, mantenemos un enlace de donación voluntaria abierto justo debajo del libro digital. Cualquier valor que nazca de tu corazón sostiene este canal de pie para que el próximo mensaje llegue a otro elegido que, como tú, está sufriendo en silencio en este momento. Este fue mi último pedido. Te espero allá, elegido. Yo digo sí con toda la fuerza de mi espíritu a este nuevo tiempo. Yo firmo con mi nombre este contrato de protección. Amén con toda la intención de mi alma. Manda este mensaje ahora mismo a alguien que amas, alguien que necesita exactamente el mismo escudo que tú recibiste hoy, alguien que ha estado sufriendo por ser la oveja negra o el elegido de su familia sin entender por qué. Si ella quiere ir más profundo y blindar su casa, el enlace de los 7 motivos de los elegidos está en el primer comentario fijado, esperándola de la misma forma que te esperó a ti. No es un favor tuyo, es servicio, y el cielo lo ve. Está hecho. Lo que fue entregado aquí fue entregado. No eres la misma persona que eras cuando apretaste el play. Siente esta gravedad por un momento más. Tu próximo encuentro familiar puede esperar 10 segundos más. Ahora, puedes decir amén.